Saludos con todos, mi nombre es Paul Cholca, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Esta es la materia de Fundamentos de Circuitos Eléctricos y a continuación les presentaré el informe. A continuación los objetivos. El objetivo general es comprender los contenidos de las clases del capítulo 1 y 2 a través de la revisión de los temas presentes en cada capítulo, para comprender la materia y con ello resolver los ejercicios de manera correcta. Uno de los objetivos específicos es indicar las fórmulas y procesos que se deben de tomar en cuenta para la resolución de ejercicios, ya que estos nos facilitarán su desarrollo. A continuación se presentan algunos ejercicios relacionados a los temas vistos. En cuanto al marco teórico, tenemos el capítulo 1 comprendido de las cantidades y unidades. La unidad de medición está basada en una serie de unidades fundamentales y dos complementarias. La notación científica es un método importante porque nos permite representar cantidades muy grandes como muy pequeñas y se expresa por una base de 10. La notación de ingeniería es similar a la notación científica, pero se diferencian ya que el exponente de estos deben de estar elevados en múltiplos de 3. Y por último, las conversiones de unidades métricas, que este método de vuelta nos permite convertir unidades grandes a pequeñas y viceversa. Para el capítulo 2 contiene los temas de voltaje, corriente y resistencia. Es importante saber que la estructura atómica es la unidad elemental más pequeña de un elemento. La carga eléctrica es la propiedad eléctrica de un cuerpo por exceso o falta de electrones y su unidad son los coulombs. El voltaje es llamado el diferencial de potencial, pero en circuitos eléctricos es la fuerza propulsora. La corriente son los desplazamientos de las cargas y las resistencias es la oposición a la corriente. Un circuito básicamente es la agrupación ordenada de los componentes físicos que utilizan voltaje, corriente o resistencias para realizar una función. A continuación se presentan algunos ejercicios relacionados a los temas vistos. El primer ejercicio nos dice cuál es la carga en coulomb del núcleo de un átomo de cloro. Como ya sabemos, un átomo de cloro contiene 17 electrones según su tabla periódica. Como nos pide la carga de un coulomb, es necesario aplicar la fórmula de la corriente, de la carga eléctrica, que es igual al número de electrones sobre 6.25 por 10 a la 18 electrones sobre coulombs. Revisando los datos obtenidos del ejercicio, vemos que ya tenemos los números de electrones. Procedemos a reemplazar los datos. La carga va a ser igual a 17 electrones sobre 6,25 por 10 a la 18 electrones sobre coulombs. Simplificamos los electrones con los electrones y obtenemos 2.72 por 10 a la menos 18 coulombs, que es para el ejercicio número 2. Dice lo siguiente: se utilizan 500 joules de energía para mover 100 coulombs de carga por un resistor. ¿Cuál es el voltaje a través del resistor? Ya que la pregunta nos dice o nos solicita el voltaje del resistor, aplicamos la fórmula, la cual dice que el voltaje va a ser igual a la energía en joules sobre la carga en coulombs. Como podemos observar en nuestro ejercicio, tenemos 500 joules de energía y 100 coulombs de carga por un resistor. Como obtenemos estos datos, podemos reemplazar en la fórmula directamente.
Y como podemos observar, reemplazando 500 joules sobre 100 coulombios, realizando las operaciones, simplificando, nos obtenemos 5 voltios, ya que joule sobre coulombios es igual a 1 voltio. Para el siguiente ejercicio tenemos cierta fuente de corriente proporciona 100 microamperios a 1 kiloohmios de carga. Si la resistencia disminuye a 500 ohmios, ¿cuál es la corriente de carga? Esto lo podemos resolver a través de la ley de Ohm, la cual nos dice que la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Como podemos observar en esta fórmula, tenemos la intensidad de corriente y tenemos las resistencias. Nos hace falta el voltaje. Para ello podemos despejar de la fórmula que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Reemplazamos los datos obtenidos en el ejercicio, donde la intensidad de corriente va a ser igual a 100 microamperios y multiplicado por 1 kiloohmios. Esto nos da igual a 100 voltios, porque en voltios, ya que un microamperio por 1 kiloohmio es igual a 1 voltio. Ahora, obteniendo el voltio, podemos reemplazar en la fórmula principal, donde la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Reemplazamos el voltaje obtenido, 100 voltios, y le dividimos para la resistencia, que en este caso del ejercicio dice que disminuye 500 ohmios. Realizando las operaciones obtenemos que esto equivale a 0,2 amperios. Pero el ejercicio lo teníamos en microamperios. Para ello realizamos una conversión de amperios en microamperios, para lo cual el 0,2 amperios lo multiplicamos por 1000, que sería los microamperios, lo cual nos da 200 microamperios, que sería el resultado. Para nuestro último ejercicio tenemos que determinar la resistencia y la tolerancia de cada uno de los siguientes resistores de 4 bandas. Para ello nos da literal A, que nos da los colores de los cuales tenemos que obtener el resultado de este ejercicio. Debemos de tomar en cuenta que una resistencia de 4 bandas, la primera banda representará el primer dígito, la segunda banda el segundo dígito, la tercera banda representa los ceros que van después de los 2 dígitos, y la última banda, la cuarta, representa la tolerancia de esta resistencia. Como podemos observar, el color café representa el número 1, el color negro representa 0, que sería el segundo dígito. Ahora, el negro también es igual a 0, por lo cual solo se agregaría un 0. Y por último, el oro. El oro equivale al 5% de tolerancia, como podemos observar aquí. Lo cual, al reemplazar el café, que vale 1, negro vale 0 y negro igual también a 0, tenemos una resistencia de 100 ohmios con un 5% de tolerancia. Para el ejercicio B, tenemos lo mismo. El color café representa un 1, el color gris representa un número 8, que sería el segundo dígito. Ahora tenemos el color rojo. El color rojo representa 2, que serían equivalente a 2 ceros después de los 2 dígitos, que aquí son los que están puestos, lo cual nos daría una resistencia de 1800 ohmios. Y por último el color plata, que es la tolerancia, que representa el 10%, por lo cual tendríamos una resistencia de 1800 ohmios con una tolerancia del 10%. Gracias.